Vamos a comenzar entonces con la clase que nos corresponde el día de hoy. Pero por supuesto, antes de comenzar y darle la bienvenida a quienes han llegado a este lugar y a quienes también nos van a ver a través de las redes sociales, vamos a elevar una oración a nuestro Dios, pidiéndole que Él sea en este lugar en medio nuestro, que Él sea quien hable en medio nuestro, a nuestros corazones, que Él sea abriendo nuestro entendimiento, porque las verdades del Señor han de ser discernidas espiritualmente. Así la Biblia lo dice, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque no puede ni las entiende, dice la palabra de Dios. Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Entonces yo quiero pedirle que sea el Espíritu de Dios quien nos permita entender estas verdades espirituales profundas que vamos a comprender, profundas y sencillas, pero al mismo tiempo trascendentales para nuestra vida espiritual. Y yo quisiera que cada uno de los que aquí estamos podamos realmente recibir esta enseñanza en nuestro corazón y podamos entenderla. Así que, como le decía, le invito a que oremos, incline su rostro y pidamos al Señor que sea Él con nosotros. Padre, tu misericordia es nuestra bandera, tu misericordia, Señor, es nuestra presentación delante de ti. Tu amor y tu gracia, Dios, que se reveló a los hombres en Jesucristo nuestro Salvador. Señor, y me acerco a ti como alguien que anhela entender tus verdades, que anhela conocerte más, como alguien que es necesitado de ti. Y nos acercamos a ti, Señor, queriendo ser por ti enseñados, por ti guiados. Gracias te doy por esta clase, gracias te doy por este momento, gracias te doy, bendito Dios, porque tú has dispuesto este tiempo, este momento, para hablarnos, para entregarnos tu palabra, para darnos tu dirección. Te ruego que nuestros corazones reciban todo tu consejo y pueda tu Espíritu, Señor, traer luz a nuestro corazón, porque necesitamos, Dios, comprender tu palabra, no con mente humana, no con mente carnal, sino con una mente espiritual, con la mente de Cristo, y podamos recibir toda tu enseñanza para gloria tuya, no para gloria nuestra, sino para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy corresponde continuar con el concepto de solo mediante la gracia o sola gracia. Este concepto, esta clase comenzó la semana pasada, el jueves pasado, ¿ya? Los que estuvieron el jueves pasado van a entender tal vez con mayor cabalidad lo que vamos a hablar hoy día, aunque hoy día vamos a repetir algunos conceptos probablemente que se hablaron la semana pasada. ¿Por qué? Porque este tema es, así como los anteriores, van enlazados unos con otros, y este tema debemos entenderlo con tan claridad y profundidad, porque si no lo hacemos, los temas que vendrán después va a ser más difícil que los logremos entender. Y este tema de solo por la gracia es un tema tal vez fundamental, o no tal vez, así lo es tema fundamental en el cristianismo, en lo que nos define a nosotros como cristianos, como personas que decimos seguir a Jesucristo. ¿Ok? Entonces hoy comenzamos con esta clase que lleva por título Solo por gracia. Las primeras clases hablábamos acerca de solo por la Escritura, sola Escritura. Y esa es la base para el resto de todas las clases. Dijimos que la Biblia era la máxima autoridad. ¿Se acuerdan? Que la Biblia era la palabra de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. Es el libro que norma todas las cosas. Entonces, ¿dónde vamos a obtener nosotros doctrina, enseñanza del cielo? Es de la palabra de Dios. No la vamos a ir a buscar en filosofías, en ideas de personas, o ideas personales, ideas que yo puedo tener, porque cada uno puede tener su propio concepto. Hay un escritor que tiene un libro muy bueno que se titula Todos somos teólogos. En el sentido de que cada uno tiene un concepto de Dios. Aunque usted no haya leído la Biblia, aunque usted por primera vez esté en una iglesia, usted tiene su propia teología, o sea, tiene su propio concepto de quién es Dios. Pero nosotros nos vamos a ir a buscar este concepto de quién es Dios
o cómo es la salvación en base a nuestros pensamientos o en base a la historia, o en base a ideas humanas, sino en base a lo que la Biblia dice, porque para nosotros la Biblia es la máxima autoridad. Esto es base fundamental. Y ya vimos la semana pasada que la salvación es solo por gracia, ¿sí? Empezamos a desarrollar este concepto, que la salvación de nuestro corazón, de nuestra alma, es únicamente por gracia. La palabra gracia, si no lo sabe, significa un regalo, un don que no se merece. Eso es gracia. Es algo que usted recibe sin haber hecho méritos para recibirlo. Es algo que se le da no porque usted tenga alguna característica especial, sino porque la persona que se lo está entregando ha deseado darle algo, aunque usted no hizo nada por recibirlo. Eso es gracia. La palabra gracia se usa en distintas acepciones. La verdad se puede utilizar, y usted lo va a encontrar así en términos, como algo, una cualidad de una persona, ¿cierto? Incluso nosotros los chilenos preguntábamos cuál es su gracia. A veces pensando en el apellido, en si tiene alguna cualidad personal, algo que llame la atención. Pero bíblicamente el concepto de gracia tiene que ver con algo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. Esto es muy importante. Y obviamente está principalmente relacionado con la salvación. La Biblia dice claramente que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios, ahí le puse ahí de apunte, Efesios capítulo 2, versículo 9, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Este concepto de gracia, de algo inmerecido que Dios nos da, no es un concepto que usted encuentre en otro lugar como lo expresa la Biblia. Y eso es algo característico del cristianismo, podríamos decir, y casi como una característica única. Porque en cualquier otra religión, en cualquier otra creencia, usted va a encontrar la idea de que usted tiene que lograr el favor de la deidad. Lo tiene que lograr por medio de su actuar, sus obras, su ofrenda, por lo que sea. O por último, si no es una deidad, sino que es una condición, usted tiene que llegar a esa condición en base a su esfuerzo o sus reencarnaciones. Pero siempre se trata de lo que usted haga, de lo que usted logre para alcanzar ya sea un nivel espiritual o alcanzar un favor de Dios. En cambio la Biblia, y solo la Biblia, me presenta a un Dios que viene a entregarnos algo sin que nosotros hayamos hecho nada, sin que nosotros hayamos logrado nada, sin que nosotros hayamos acertado de alguna manera. Y esto que le estoy diciendo está en la Biblia y lo vamos a ir desarrollando, por supuesto. Porque como le decía, es muy importante que nuestro fundamento sea la palabra de Dios. Esto no es una filosofía, esto no es una interpretación personal de respecto a un punto de la Biblia. Esto es algo que usted encuentra en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La gracia de Dios, este don inmerecido. Y como le dije, vamos a lo mejor repetir algunos conceptos de la semana pasada, pero me parece demasiado importante para entender correctamente la gracia de Dios en los versículos de la Biblia y no cometer errores en interpretaciones sacadas de contexto que muchas veces llevan a división y a falta de comprensión de una doctrina que está en toda la Biblia, como decía, es entender nuevamente o ahondar nuevamente en este término de la inhabilidad del hombre. Yo les hago una pregunta que está ahí en la diapositiva. El hombre, el ser humano, está espiritualmente hablando, ¿cierto? ¿Está gravemente enfermo o está espiritualmente muerto? No me responda todavía. Sino que hagamos esa pregunta en nuestra mente. Según la Biblia, según la palabra de Dios, ¿cuál es la condición del ser humano? ¿Cuál es la condición de la humanidad? ¿Es que está gravemente enfermo? ¿Está en una UCI espiritual? Así como los que están con coronavirus, a punto de morir, pero algo reacciona, mueve una manito. ¿O está espiritualmente muerto? ¿Cuál es la condición que la Biblia mira al ser humano? ¿Qué es lo que Dios dice del ser humano?
Ya sabemos lo que Dios le dijo a Adán el día que comiere del árbol, ¿cierto? Ciertamente morirás. ¿Y sabe qué fue eso? Fue una sentencia. Fue una sentencia legal, por así decirlo. Dios dijo, el día que comas de este árbol, ciertamente, o sea, no hay ninguna duda, no hay nada que pueda cambiar esto, sino que ciertamente morirás, estarás condenado a muerte. Y ya sabemos qué pasó con Adán y Eva, ¿cierto? ¿Sí? Y hablábamos la semana pasada que aunque algunos no conozcan la Biblia, mueren. ¿Mueren o no mueren? ¿Conoce a alguien inmortal? No hay nadie inmortal. Eso quiere decir, la Biblia así lo dice, explica en Romanos, que entonces si no hay nadie inmortal, si la muerte sigue operando en todo ser humano, quiere decir que todo ser humano está bajo esta misma condenación o esta misma condición de muerte. Mire lo que dice Ezequiel 18, versículo 4. Dice, he aquí, todas las almas son mías, dice el Señor. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa, ¿qué cosa? Nuevamente una sentencia. Estas son sentencias judiciales del juez de los cielos, del juez de toda justicia. Es Él el que está diciendo, las almas son mías. El alma del Padre, del Hijo, son mías, me pertenecen. Yo soy el que determino cuando una persona vive y cuando una persona muere. Él tiene esa autoridad, no nosotros. ¿Y qué es lo que dice Él? El alma que pecare, esa morirá. Uno podría decir, bueno, pero este texto es para los judíos, porque Ezequiel lo escribió para los judíos. Nosotros no somos judíos, así que estamos salvados. Pero Romanos capítulo 3, versículo 9, Pablo diciendo acerca de este mismo concepto, de la condenación, también en un contexto de algo legal, mire lo que dice, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que los judíos? Vemos la historia de Israel, cómo se revela una y otra vez contra Dios, cómo Dios le entrega su amor, lo bendice, le entrega su ley, le indica por dónde caminar, y el pueblo de Israel volvía a pecar, volvía a hacer aquellas cosas que Dios les decía, no lo hagas. No vayas tras los dioses, no hagas sacrificios. ¿Y qué hacía Israel? Una y otra vez iba y volvía a pecar. Dice Dios, aunque yo fui como un esposo para ellos, como un marido, con total fidelidad, o sea, con un pacto de fidelidad con Israel. Los cuidó, los guardó. Y aún así Israel se desviaba una y otra vez. ¿Pero qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Alguien aquí puede decir, no, yo soy mejor que los judíos? Porque yo sí que soy obediente, yo sí que le hago caso a Dios, yo sí que nunca he pecado. En ninguna manera. Mira, el texto dice, en ninguna manera. No somos mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, si el Rey de los cielos, el juez sobre la tierra, sobre toda alma, porque Él es dueño de toda alma, sentenció, el alma que pecare, esa morirá, y estamos diciendo que estamos todos bajo pecado. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿el hombre está espiritualmente enfermo o está espiritualmente muerto? Vamos a verlo. Eso es muy importante que lo podamos, por eso quiero que a lo mejor retomemos algunas cosas porque de la semana pasada, porque es muy importante que entendamos esto. ¿Qué dice la Biblia? Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay dentro de toda la humanidad una persona que realmente pueda decir, yo no he pecado, fuera de Jesucristo, por supuesto. Yo no he fallado. Yo no he hecho nada digno de condenación, digno de que Dios diga, esta persona es santa y pura. Puede entrar al cielo libremente. Porque la Biblia dice, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos y el puro de corazón.
¿quién puede entrar al cielo? ¿Quién puede entrar donde Dios habita? Aquel cuyas manos no tengan mancha de pecado, cuyas acciones, lo que ha hecho toda su vida, jamás pueda ser considerado algo malo. Aquel cuyo corazón jamás ha tenido un pensamiento siquiera de maldad. Pero el texto dice claramente, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Alguien puede decir, pero yo soy una buena persona. Y es como lo que salta de nuestro corazón inmediatamente frente a esto. Cuando se nos acusa de esta manera, porque vuelvo a decirlo, esto es una acusación judicial. Dios está haciendo sentencias, está diciendo, el alma que pecare, esa morirá. Eso es una sentencia. Ahora, una pregunta. Cuando el juez dicta que una persona es sentenciada a pena de muerte, ¿se para ahí mismo, toma una pistola y lo mata? No, ¿cierto? No lo hace. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esa persona? Se la llevan, ¿cierto? La llevan a su celda nuevamente, incluso algunos le preguntan cuál es su último deseo, qué es lo que quieren, le ofrecen una comida a algunos. Pero no importa lo que suceda en ese intertanto, ese hombre al estar condenado es como se dice, es un muerto caminando. Porque aunque se mueva, es un hombre que sus horas están contadas. Hay una sentencia sobre él e inevitablemente esa persona morirá. No importa si ahora se porta bien, no importa si ahora es muy simpático, no importa si estremece a todo el mundo, si hace llorar a los demás, no importa lo que haga, si hay una sentencia sobre su cabeza, esa persona es un muerto caminando. Alguien puede decir, yo soy una buena persona, yo no soy un asesino, yo no he hecho nada malo, yo en realidad no merezco que Dios me castigue. Bueno, sí. Veamos qué es lo que dice la Biblia. Isaías 64:5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Dios miró sobre la tierra y Dios mira y ve cada una de nuestras obras. La Biblia dice que a Jesús no era necesario que nadie le diera testimonio, porque Él conocía el corazón de cada uno. El Señor sabe hasta lo oculto. La Biblia dice que para Dios lo mismo son la luz que las tinieblas, en el sentido de que Él puede ver todo. Él salió a mirar y a ver si había un justo, si había uno. ¿Y qué es lo que dice? He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y hace una pregunta retórica. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Podremos acaso ser salvos? Dios ha sentenciado, el alma que pecare, esa morirá. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aquello que yo considero que es bueno, yo he hecho buena obra, yo he hecho algo bueno, algo que es digno de salvación, algo que Dios va a mirar y va a decir, este cabro es bueno porque le dio un plato de comida a tal persona, porque ayudó a esta abuelita, porque ayudó a esta persona que estaba en la calle. Dice la Biblia que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia, porque aún nuestras obras de justicia están manchadas por nuestro corazón egoísta, por nuestro corazón que se sirve a sí mismo, por nuestro corazón que busca su propio beneficio y a veces hasta hace un bien porque sabe que eso es bueno para él, porque así se va a sentir una buena persona. No lo hace pensando, voy a glorificar a Dios, Dios me creó para su gloria, sino que lo voy a hacer porque yo me voy a sentir bien al hacerlo. Inconscientemente, a lo mejor no tan conscientemente, pero la Biblia dice claramente que todas nuestras obras de justicia son delante de la santidad de Dios, delante de la pureza de Dios, son como trapos de inmundicia. En palabras sencillas, ¿a usted le ha tocado limpiar el vómito de alguien en el piso, por ejemplo, con un trapo? Usted lo pesca el trapo y lo lleva así, ¿cierto? Bueno, la Biblia dice que así son delante de Dios lo que nosotros consideramos como buenas obras nuestras. Aquello que nosotros creemos que podemos presentar delante de Dios, mira Dios todas las cosas buenas que he hecho, para justificarnos delante de Él,
dice que delante de la santidad de Dios y la pureza de Dios es como un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un Dios hecho a nuestra medida, a nuestro concepto. No estamos hablando de un Dios comparable a algo que vemos en el mundo. Estamos hablando del Dios que es 3 veces santo, en el cual no hay ni sombra de maldad, no hay ni siquiera una mancha de pecado. Estamos hablando del más santo, que aún los ángeles se cubren el rostro para no mirarlo. Nos cuesta a veces creer que nuestras obras buenas sean como un trapo de inmundicia, y la razón es porque no sabemos con quién la estamos comparando. Si las comparamos quizá con el vecino, sí, se van a ver muy lindas. Pero si las comparamos con el Santo de los Santos, así es como se ven. Manchadas de pecado, manchadas de suciedad. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Qué le pasa al ser humano con el pasar de los años? Arruguitas por aquí, ¿cierto? Se nos empieza a caer el pelo, pensamos que es pelado. Aunque no queramos, aunque me eche 1000 cuestiones, ¿cierto? Se cae todo. Nos empezamos a marchitar, poco a poco. Aún el más robusto de nosotros, el más fuerte, el mejor alimentado, no llegará más allá de los 100 años. ¿Por qué? ¿Por qué nos marchitamos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué no permanecemos para siempre? ¿Por qué no podemos cantar Forever Young? ¿Por qué? ¿Por qué morimos? ¿Por qué morimos? Porque estamos bajo una condenación. El alma que pecare, esa morirá. ¿Adán murió? Murió. Y todo ser humano muere, porque estamos bajo una sentencia. Y ante los ojos de Dios, si estamos sentenciados a muerte, entonces es lo mismo que estuviéramos muertos. Porque no importa lo que usted haga, si usted está sentenciado a muerte, su destino será el que se le sentenció. A menos que alguien cambie su sentencia, es la única manera. No importa los méritos que usted logre, que por lo demás ya dijimos, nuestros méritos al lado de la santidad de Dios terminan siendo como trapos de inmundicia. Entonces vuelvo a preguntar, ¿estamos gravemente enfermos? La diferencia entre una persona enferma y una persona muerta es que el enfermo de alguna forma igual puede a lo mejor salvarse, a lo mejor hacer algo. O alguien podría hacer maniobras de resucitación, enseñarle la Biblia, cambiar su moralidad y a lo mejor se salva. El que está gravemente enfermo todavía está vivo. Todavía está vivo. El que está muerto, está muerto. Ahora la Biblia dice claramente que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Ya vamos a ver ese versículo. Pero la Biblia no dice que nosotros estábamos enfermos espiritualmente, sino que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es fundamental para entender la gracia de Dios. Porque si no entendemos que no estábamos gravemente enfermos, sino que estábamos muertos, siempre en el fondo de nuestro corazón vamos a creer que nuestra salvación en algún modo, en algún grado, dependió de nosotros. Algo fue lo que nosotros hicimos, algo nosotros acertamos, que entonces por eso somos salvos. Pero la Biblia dice claramente que somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Si yo estoy... ¿Ha visto esos enfermos esos a veces pacientes que están, que los dan por desahuciados? Dicen, no, esta persona ya no tiene salida, y de repente como que vuelven a despegar y todos se asombran y dicen, ¿y para quién es la alabanza ahí? Le dicen, uy, este es mala hierba porque no murió. No, este es duro, aquí está vivo.
O sea, algo tenía él en su interior, alguna cualidad que hizo que volviera a la vida. Pero la salvación no es así. La Biblia dice no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir es que yo era así, es que yo tenía tal cualidad, es que yo entendí tal cosa y por esa razón yo soy salvo. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, ¿de qué depende? Pero Dios. ¿Quién está cambiando nuestra sentencia? ¿Quién está cambiando nuestra historia? ¿Quién está cambiando nuestro rumbo? Nosotros vamos en rumbo a una condenación inminente, inevitable, una sentencia de muerte, en la cual además nosotros no podemos hacer nada, no solo porque somos incapaces, sino que además porque no queremos. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre se apartó a tal punto que no buscaba lo bueno. Y la Biblia entera nos muestra que el ser humano cada vez se aparta una y otra vez de Dios. Es Dios que lo hace volver y el ser humano vuelve a pecar y vuelve atrás. Y nuestra alma iba derecho a esta condenación. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4? Pero Dios, como decía el pastor inglés, en estas palabras, pero Dios, uno puede resumir todo el Evangelio. Ahí están contenidas en esas dos palabras el Evangelio de Jesucristo. Pero Dios. Porque usted y yo íbamos camino a una condenación eterna. Aunque todavía yo digo, uy, estoy vivo acá, me puedo mover. Pero el que está sentenciado a muerte, haga lo que haga, no puede cambiar su sentencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que dice, aún estando nosotros ¿cómo? Muertos. Muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Puede hacer algo un muerto por sí mismo? ¿Ha visto un muerto cargando adobe? ¿Ha visto un muerto reaccionando? ¿Ha visto un muerto que haga alguna acción para salvarse? No. Y la Biblia está diciendo eso mismo. Porque mire lo que dice el texto. Dice, pero Dios, ¿de quién es la acción? ¿De dónde viene el movimiento? ¿Viene del muerto o viene de Dios? Pero Dios, ¿quién se está moviendo? ¿Y por qué causa se está moviendo? ¿Se está moviendo porque el muerto era bueno? ¿Porque el muerto no tenía que morir? ¿Qué dice el texto? Que es, ¿quién? Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. ¿Dónde hay algo en lo cual alguien pueda decir, ahí está mi parte? Ahí está, ahí estoy yo, en mi salvación. Ve, yo fui salvo porque yo no tengo nada. Porque dice todo el rato, pero Dios, Él es rico en misericordia. Él es grande en amor. Estando yo muerto, Él me dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es demasiado importante y quiero a lo mejor ser más lento de lo esperado para que podamos grabar estas palabras en nuestro corazón. Porque vuelvo a decir que si no entendemos que nosotros no estábamos gravemente enfermos espiritualmente, sino que estábamos muertos, no vamos a entender completamente la gracia y la obra que Dios hizo por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos salvos, no por quién somos nosotros, no por nuestro apellido, no por nuestra gracia, no por nuestra capacidad, no por algo que hay en nosotros,
sino por quien es Dios. Somos salvos y hay salvación para la humanidad porque Dios es rico en misericordia, porque Dios en esencia es amor, porque Dios quiso amarnos. Si vamos a encontrar en un lugar la fuente de salvación, está en Dios, no está en nosotros. Si vamos a encontrar alguna causa de salvación, está en Dios, no en nosotros. Y esto debe generar en nosotros una profunda humildad y alabanza a Dios. Creer que de alguna forma yo me salvé o había algo que Dios miró y por eso Dios me escogió y por eso Dios me salvó, eso es orgullo y eso es vanidad. La Biblia dice que en el cielo hay uno solo a quien se da la gloria. En el cielo hay uno solo a quien se alaba. Hay un solo nombre que se exalta y es el nombre de Jesucristo. Pero cuando yo entiendo que estando muerto Dios hace la obra, entonces yo lo único que puedo hacer es alabar el nombre de Jesucristo. Es alabar a Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia. Es por lo que Él es por la esencia de Dios que hay salvación para el ser humano. La salvación es únicamente posible por la gracia de Dios. Porque ya lo dijimos, un muerto es incapaz de hacer algo por sí mismo. Es incapaz. Y si la Biblia dice, no nuestro pensamiento, no el concepto que yo tengo de mí, sino que la Biblia dice que yo estaba muerto, entonces el único que hizo algo para salvarme fue Dios. Nuestra salvación es una obra de Dios completamente y no un logro del hombre. No es nuestro logro, sino nuestra creencia o nuestro evangelio no difiere en nada a las otras religiones. Así de sencillo. Si yo creo que de alguna manera yo logré algo para salvarme, para ir al cielo, entonces puedo decir que es lo mismo que dice aquellos que creen en el nirvana, que yo debo iluminarme y seguir creciendo y llegar hasta un estado de iluminación, lo mismo que dice aquel que hace sacrificios y hace cualquier tipo de ofrenda para llegar a salvarse, aquel que hace mandas, es lo mismo. Pero la Biblia me muestra el único camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y él mismo dijo, el que no comiere su sangre, el que no bebiere su sangre, y comiere su cuerpo, no obtendría vida. Y le dijo a Pedro, si yo no voy a la cruz, no tienes parte conmigo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Quiero darle dos ejemplos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. Que nos grafican un poco lo que es la salvación. Podría haber puesto muchos, pero quise poner uno del Antiguo y uno del Nuevo. De muertos resucitados. El primero, Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos. Un texto más o menos conocido, más o menos sabido por la iglesia. Y si no lo conoce, lo puede leer después, porque solamente voy a poner algunas partes. Ezequiel capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Eso es importante. ¿Había vida ahí? No, porque el concepto lleno de huesos, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que era este lugar? Un cementerio, muy bien. Era un cementerio. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. ¿Y qué dice? Y por cierto, secos en gran manera. O sea, no había duda de que estaban muertos, muertísimos, bien muertos. Era un lugar mortal. Versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es casi una pregunta obvia. ¿Cómo van a vivir, Señor, si están secos, sequísimos? Por eso da ese detalle el versículo 2. Por eso dice, secos en gran manera. Seguido de eso viene la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Cualquiera, humanamente hablando, lógicamente pensando, podría responder esa pregunta. Y decir, en ninguna manera, ¿cómo van a vivir si están secos, sequísimos, son huesos? Por mucho que pertenecieron a una persona antes, ya ahora no hay forma, no hay vida en ellos. Pero Ezequiel estaba hablando con el Dios que todo lo puede.
Ezequiel estaba conversando con aquel que hizo los cielos y la tierra. Entonces, mire la respuesta de Ezequiel. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿De quién depende si estos huesos viven o no viven? ¿De la condición de los huesos? ¿O de Dios? De Dios. De Dios. De si Dios quiere darles vida o no quiere darles vida. Si Dios desea resucitarlos o Dios no desea resucitarlos. Porque esos huesos secos jamás iban a poder levantarse por sí mismos. Señor, tú lo sabes. Y me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ojo, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago. Es Dios quien hace la obra. Es Dios quien decide despertar a estos huesos secos. Téngalo eso en mente. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Jesús y Lázaro. Conocida esta historia por muchos. Un amigo de Lázaro muere. Lo mandan a llamar de Jesús muere. Y lo mandan a llamar a Jesús y Jesús se demora a propósito. Y llega al cuarto día de que Lázaro había muerto. Sus hermanas llorando. Y le dice una de sus hermanas, si hubieses estado aquí, él no habría muerto. Cuando estaba gravemente enfermo, ahí sí se hubiese salvado. Pero ahora ya no hay esperanza porque está muerto. Está muerto. Ya no se puede hacer nada. Y Jesús le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese pasaje famoso. Pero mire lo que dice el versículo 39 al 44. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Muerto y requete muerto, igual que los huesos secos. No hay duda de que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto al muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. En ambos casos, en ambos ejemplos, ¿de quién dependió de que ese muerto volviera a la vida? De Dios. Fue por la palabra de Dios que esos huesos volvieron a tener vida. Y fue por la palabra de Dios, Jesucristo, ¿cierto? Diciendo, Lázaro se fuera, que ese Lázaro, que ese hombre muerto, el que había muerto, salió de esa tumba. Y es por la palabra de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, que los que estamos muertos en delitos y pecados, podemos tener vida, vida del Espíritu. Esto es no una obra de los hombres, sino una obra de Dios. Y es tan importante que lo entendamos. Y, ¿sabe? Meditando un poquitito en esto, me acordaba de un hermoso himno que cantaba antes, cuando niño. O cantaba mi papá, mejor dicho. Y analizando todo lo que acabamos de hablar, volvía a mi mente este himno. Y ahora entendía y decía, hay tantos himnos hermosos que no se pueden entender si no tenemos una teología correcta, si no tenemos una comprensión correcta del Evangelio. Y al revés, al entender claramente esto, al entender que la salvación es una obra completamente de Dios, podemos cantar con claridad y con mayor gozo cánticos hermosos que fueron escritos anteriormente o los mismos salmos que están en la Biblia. Hay un himno que dice, a Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso que a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz sufrió muerte cruel y así de los cielos las puertas abrió. Fue Dios quien
obró en nuestras vidas. Fue Dios quien ha obrado en los muertos. Fue Dios quien ha dado su palabra en los huesos secos. Fue Dios quien ha dado vida al que ya no tenía esperanza. Ha sido Dios quien ha traído vida. Y por eso a Dios damos gloria. Grande es Él, su amor es inmenso. Es por causa de su amor. Y a su Hijo nos dio. Y Él abrió del cielo las puertas. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar después con la siguiente parte. Pero vamos a parar la transmisión, pero quiero dar un breve tiempo a los que estamos aquí, para que podamos conversar y hacer algunas preguntas.